¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en 24 Horas Central. Lo detuvieron porque había cometido un delito, pero además lo lincharon. Fue tanta la agresividad que utilizó un grupo de al menos 15 vecinos de la calle Los Cipreses de Puente Alto que terminaron causando la muerte del supuesto delincuente. La Fiscalía ya investiga este homicidio. Una cosa son las detenciones ciudadanas y otra muy distinta es el linchamiento que civiles realizan a personas que han cometido algún delito. La ciudadanía se ensaña y utiliza la fuerza para tratar de traer justicia. Eso lo vemos en muchos países de América Latina y efectivamente es una muy mala práctica. No solo porque generalmente terminas con hechos de violencia extrema contra una persona que generalmente puede ser inocente, sino también porque levantan la sensación de que la ciudadanía tiene el derecho de ejercer violencia contra otro. Es muy distinto detener o seguir, como incluso lo ha hecho el sexual Spider-Man, a golpear descontroladamente al delincuente, a tal punto de dejarlo gravemente herido, con riesgo vital e incluso fallecido. Es lo que ocurrió la tarde del sábado en esta calle de Puente Alto. Según los investigadores, Carlos Rivas Pérez, de 27 años, habría asaltado a una joven de 21 años. Lo que vino después no tiene explicación alguna. Ella solicitó ayuda, por lo que un grupo de vecinos amarraron al sujeto, presunto autor del ilícito, para luego darle golpes en diversas partes del cuerpo, lo que habría provocado la muerte de este sujeto. Descontrol absoluto de un grupo de entre 10 a 15 personas que aparentemente quisieron hacer justicia por sus manos, pasando de una detención ciudadana a un linchamiento. Y han podido amarrarlo y llamar a carabineros. Pues a mí me afecta bastante lo de la vida, que haya muerto el caballero, pero que ya no se puede vivir ni en la propia casa de uno. Aquí viven puro uniformados, así que igual terrible lo que pasa. Pero ¿qué podemos hacer si no hace la justicia nada? La Fiscalía ya informó que este hecho es un delito de homicidio, por lo que solicitó a la Brigada de Homicidios que investigue el crimen que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Hasta el momento no hay ningún detenido, ya que tenemos que esperar la causa de muerte del servicio médico legal para determinar qué efectivamente fue lo que le produjo su fallecimiento. Por más que este grupo de personas haya querido realizar una buena acción deteniendo al presunto delincuente, lo cierto es que terminaron cometiendo un delito que podría llevarlos a enfrentar a la justicia en los próximos días. Este es un homicidio y debe condenarse tajantemente. Nadie puede sentirse con la superioridad para arrebatarle la vida a otros, pero a la vez es una alerta más del rotundo fracaso de la reforma procesal penal, que hay que modificarla de raíz. No puede ser que la gente sienta que solo hay justicia si es que se la toma por sus propias manos. Los involucrados directos en el linchamiento declinaron referirse al tema, más aún cuando familiares de la víctima los habrían amenazado. Pese a las restricciones y advertencias de las autoridades, fueron cientos de personas quienes peregrinaron durante esta mañana al santuario de Lo Vázquez, esto en la región de Valparaíso. Poco distanciamiento social y la falta de protocolos fueron las principales críticas. Llegaron en masa a Lo Vázquez desde las 10 de la mañana, no importaba cómo, en bicicleta, auto e incluso en carreta. El objetivo era uno solo: pagar sus mandas y agradecer a la Virgen de la Inmaculada Concepción, aunque fuese de manera anticipada, dado que este año la peregrinación del 8 de diciembre fue cancelada producto del coronavirus. Lo más importante era visitarla a ella, que rodeada de flores veía como poco a poco las rejas del templo se llenaban de feligreses. Porque mi promesa es venir todos los años a verla, a la Virgencita. Llevo más de 40 años viajando y viniendo a verla. Y voy a seguir la tradición hasta cuando ella me tenga con vida. Habían altas restricciones, pero gracias a Dios y a la Virgen pudimos estar aquí y no esperábamos que haya tanta gente. Por eso vinimos bien, no vinimos el 8. Le hicimos tonto a las autoridades. Lo revelamos. Fue a prueba de balas y de pandemia. Eso bien lo sabe María Rojas. Recorrió un largo camino de casi 7 horas sin parar, acompañada de su familia. A pesar de su dificultad para caminar, producto de los años, dice que cumplir con la tradición no es algo que se pueda cuestionar.
Venimos de Talcahuano. Venimos con mi hijo y mi nuera y sin parar en ninguna parte, ni un poco de agua, nada. Y ahora estamos aquí rezando su oración y nos vamos igual a vía, sin tomar una gota de agua, nada. Peregrinaje que no sorprendió a estos locatarios que trabajan durante todo el año frente al templo. Sin embargo, llamó la atención que estuviesen atendiendo, sobre todo cuando el llamado ha sido a no concurrir bajo ninguna circunstancia al sector. La gente se arriesga nomás, se arriesga a venir, porque la gente tiene más fe, y la fe lo hace todo. Y este es un día más de trabajo. Claramente ellos dijeron que no iban a abrir el santuario, pero sí la gente ha llegado igual. Éxodo hacia Casablanca en contra de todas las sugerencias y restricciones impuestas por la autoridad. Mañana se corta completamente la ruta 68 desde las 5 de la tarde para evitar que ingrese más gente a la región. El llamado sigue siendo el mismo. No vengan al santuario porque no van a poder entrar al santuario. Se van a cerrar las caleteras, se van a cerrar las pasarelas y el santuario va a quedar completamente aislado. Les quiero decir súper claro, asuman las responsabilidades y las consecuencias porque queremos evitar que se formen aglomeraciones que pongan en riesgo de su propia salud y de las personas que incluso más quieren. Viajes desde distintos puntos del país para intentar homenajear a la Virgen. Intenciones de cumplir con el compromiso religioso que muchos han debido repensar producto del coronavirus. Ya está todo listo para el segundo retiro del 10%, un tremendo alivio para el bolsillo de millones de chilenos para estos gastos navideños. Aquí en 24 horas, en Contexto Económico, les explicamos el paso a paso de este segundo retiro del 10%. Vamos con la primera gráfica para explicarles que a partir de este día jueves, a las 9 de la mañana, jueves 10 de diciembre, es decir, en 4 días más, se podrán comenzar a hacer las solicitudes. Que usted se meta a la página web de su respectiva AFP y obviamente poder hacer la solicitud tal como lo hizo el 30 de julio con el primer retiro de los fondos previsionales. Esta información es bien importante. Las AFP tienen un plazo de 4 días hábiles para informarles si que su solicitud fue aprobada o rechazada. Ese es el primer paso. Son 4 días hábiles. Muy importante también, está habilitado el sitio mi10afp.cl con toda la información sobre este segundo retiro del 10%. Y también es importante, cada AFP debe tener su sitio web habilitado, también uno en paralelo, para poder aguantar la cantidad de visitas que van a tener ese día jueves 10 de diciembre. Vamos con la segunda gráfica, aquí vamos un poco con el timing, con el cronograma. Aquí ha habido polémica respecto a si las AFP pueden entregar o no antes de los 10 días hábiles el primer retiro o la primera cuota. A ver, el 10 de diciembre, lo decíamos, 9 a.m., usted hace la solicitud con estos 4 días hábiles, no 4 días de corrido, para que usted le digan si es que está aprobada o rechazada la solicitud. Entonces, el 16 de diciembre, usted va a recibir vía mail, nada más que un mail, si es que su solicitud fue aprobada o rechazada. Recién el 24 de diciembre, es decir, 10 días hábiles después de que usted hizo la solicitud, 2 semanas, el 24 de diciembre va a recibir el primer depósito. Pero tal como ocurrió en el primer retiro de las AFP, puede ser hasta en 5 o 6 días hábiles. No es necesario que pasen 10 días. Obviamente que cada AFP tiene su timing. Muchas AFP entregaron la plata bastante antes. El gobierno señaló que podía ser el 17 de diciembre, puede ser el 17 de diciembre, depende de cada AFP. Pero la ley dice que son 10 días hábiles. El 24 de diciembre, fecha tope para el primer retiro. Y el 7 de enero... o para el primer depósito, podríamos decir, la primera parte. Y el 7 de enero, la segunda cuota de este retiro del 10% de las AFP. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos explicando este paso a paso del segundo retiro de las AFP. ¿Qué pasa si mi solicitud es rechazada? Esto es muy importante. Mediante un mail le deben explicar las razones por las cuales fue rechazada. La gran mayoría en el primer retiro fue errores en la digitación de los datos. Y también puedo hacer otra solicitud, obviamente. Después de que se le rechace, obviamente usted hace nuevamente la solicitud. No es que no pueda hacerla nuevamente. Esto es muy importante. No se necesita clave de ningún tipo para hacer el segundo retiro del 10%. Solamente lo que necesita son cuatro números y documentos que son fundamentales. El número de serie de su carnet, el correo electrónico, un correo electrónico suyo, no de un tercero, un número telefónico y la cuenta bancaria, una cuenta bancaria que sea suya, no de un tercero ni tampoco bipersonal. Y vamos con la última gráfica para explicar este paso a paso del segundo retiro que comienza el día jueves. Lo decíamos, la cuenta bancaria debe ser de la persona que retira,
no de un tercero, tampoco una cuenta que sea bipersonal, por ejemplo, de un matrimonio. No existe esa figura, solamente una cuenta que esté a nombre de la persona que retira. Si usted va a hacer el trámite de manera presencial, le van a pedir la huella digital, pero se solicita obviamente en este contexto de pandemia que el trámite se haga a distancia. Y si paga impuesto, recordemos esta discusión, usted gana sobre 1,5 millones de pesos, igual va a sacar este 10% y usted paga impuesto, este no se descuenta del retiro, sino que se va a pagar ese impuesto cuando usted haga la operación renta en el mes de abril del próximo año. Así que no se descuenta del retiro, obviamente, si es que usted paga impuesto en este segundo retiro del 10%. A puertas de este hecho, del 10%, el comercio pone las esperanzas para que esta inyección de dinero nuevamente impacte positivamente en sus ventas. Y para eso ya prepara una serie de alternativas en su mes estrella. ¿Cuáles son? Lo vemos en la nota de Nacho Atenas. Llegó el mes estrella del comercio. Diciembre asoma como un salvavidas para el sector. Espero vender todo, sí, yo quiero vender todo, por eso tenemos harta oferta. La expectativa es alta. El último mes del año representa un 15% de la venta total y esperan revertir el mal cierre del 2019 tras el estallido social. Y para eso están tomando algunas medidas. Las expectativas son altas y también inciertas, porque con todo esto que está pasando no sabemos qué va a pasar. Por eso quisimos también, con todo esto de la pandemia, tratar de abrir los domingos para que no haya tanta aglomeración también. Por eso es que estamos tratando de hacer esto. Apertura de domingos y festivos que buscan también potenciar las ventas, sobre todo a puertas de un segundo retiro de fondos que podría impactar de manera positiva en el comercio. Por eso desde este martes feriado y todos los domingos de diciembre, Patronato también subirá sus cortinas. Mira, esto lo vivimos ya en septiembre de este año, con el primer retiro del 10%. Tuvimos un alza en las ventas de forma considerable. Hoy día Patronato y el Paseo Santa Filomena se está preparando para este nuevo retiro y ya las tiendas sacaron el avance de temporada. Y los chilenos también se preparan. Dentro de las necesidades que buscan cubrir con el retiro de fondos, aparece Navidad y ya son varios los que andan cotizando. Yo creo que puede ayudar mucho a que la gente salga y compre más. Es una alternativa, pero para hacer regalos más útiles y que nos ayudemos entre nosotros. Yo creo que ahí cada familia va a depender. Sí, una buena opción para la Navidad. Que va a servir bastante para el mismo la Nochebuena, los regalos. Y como alternativa, los emprendedores esperan estar entre los favoritos. Tras quedar sin trabajo, Verónica se atrevió con una pyme en esta pandemia. Nos cuenta que son sus primeros pasos como emprendedora, pero que el retiro y la Navidad la llenan de esperanza, tanto para seguir creciendo con su proyecto como para las ventas. Para comprar más materiales y empezar a producir en esta otra área que es nueva para nosotros, la verdad, estamos recién empezando. Pero que sea buena, que mejore, sobre todo ahora en Navidad, que la gente venga a comprar y aproveche las cosas que uno hace. Y para potenciar a los emprendedores, durante el mes de diciembre se estarán desarrollando una serie de actividades como ferias navideñas. Instancias para que las pymes, pequeños emprendimientos tengan la posibilidad de vender sus productos. Y qué mejor que en este mes que estamos de frente a la Navidad. Semanas claves para el comercio, que desde su gremio esperan mejores resultados que el último trimestre del 2019, que se vieron afectados tras el estallido social. Estos últimos meses del año juega a favor un tema base de comparación, ya que tuvimos un fuerte impacto por la crisis social del 2019 en las ventas del sector, con fuertes caídas en octubre y noviembre y también caídas en diciembre. Así que este efecto base de comparación también va a favorecer los resultados del último trimestre del año. Estamos rematando las falitas a 1.300, chiquillos. Estamos rematando a 1.300 las faldas, solo por hoy. Mercado que se prepara para una nueva inyección de recursos, en el que el comercio espera ser protagonista y cerrar un año con números azules. Y la ley del segundo retiro del 10% que será publicada esta semana también permite también el concepto del retiro forzoso. Esto significa que los padres y madres que deben pensión de alimentos tendrán que entregar su 10% para saldar esa deuda si es que sus hijos o los representantes legales así lo solicitan a los tribunales de familia. ¿Cómo realizar el proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los detalles en la nota de Marian Basso.
Hace más de 4 meses se aprobó el primer retiro del 10% que incluía la retención de los fondos para los deudores de pensión alimenticia. Para muchas madres y padres era la oportunidad de cobrar los dineros por años adeudados a sus hijos. Lamentablemente, esa ley solo permitía el retiro si es que el cotizante solicitaba los fondos. Al no ser obligatorio, el trámite se volvió engorroso. Yo necesito ese 10%, lo estoy solicitando de agosto. Por eso ahora estoy haciendo todos los trámites. Todavía está la plata en proceso. Pero el segundo retiro del 10% promulgado el pasado viernes cambia esa situación. Si a alguno de sus hijos le adeudan dineros por pensión de alimentos, se puede solicitar el retiro de fondos. Y las AFP, tras el dictamen de los tribunales de familia, tendrán que hacer la entrega del 10% sí o sí, aunque los deudores no hayan solicitado el dinero, porque esta vez el retiro de la pensión de alimentos será forzoso. Esperamos que las instituciones se agilicen, hagan esto lo más expedito, seamos prioridad y por otra parte que no se revictimice a las personas que ya están sufriendo el no pago de la obligación del derecho a alimentos. Según establece la ley, será el juez de familia quien autorizará a los adeudados o a sus representantes legales a solicitar el retiro de los fondos previsionales del deudor en cuestión. De ahí en adelante deberá seguir estos pasos. Solicitar realizar el trámite ante los tribunales de familia. Posterior a ello, el tribunal deberá dictar una medida cautelar y retener los fondos del deudor. Así se realiza la liquidación de la deuda para determinar el monto correspondiente a pagar. Luego se notifica a ambas partes, deudor y adeudado, de la resolución. En los 3 días hábiles siguientes se puede realizar una objeción. Si no hay objeciones, se entregará la resolución del caso. Tras eso, finalmente, las AFP realizarán el pago a los adeudados por pensión de alimentos en un plazo de hasta 10 días hábiles desde la notificación. El legislador optó por una fórmula a través de una autorización judicial en los tribunales de familia. Es decir, no es un trámite automático. Es factible concluir entonces que este proceso de pago superará con creces este año. En muchas ocasiones los padres o madres deben la pensión de alimentos a más de un hijo o hija, por lo tanto se prevé que habrá varias solicitudes de retiro forzoso respecto de una misma persona. En ese caso, ¿cómo se distribuye el dinero del deudor entre los demandantes? La ley dice que el tribunal deberá conocer la causa más antigua entre ellas y posteriormente determinar el pago de cada una de forma proporcional a lo adeudado. El criterio que corresponde aplicar es el criterio de la proporcionalidad por una parte y también el criterio de la equidad. No solo ver el monto que se adeuda y cuál es el monto que se puede solicitar por 10%, sino también hay que ver en qué consiste cada una de las pensiones de alimentos. Una vez realizada la solicitud y obtenida la resolución favorable de los tribunales de familia, el adeudado o su representante legal podrán concurrir directamente a la AFP respectiva y presentar la copia de la sentencia para retirar los fondos. Así lo estipula este segundo retiro del 10% que busca agilizar los trámites y cumplir por la vía legal con las deudas de pensión de alimentos que por muchos años madres y padres han mantenido con sus hijos. Hace una semana los habitantes del campamento Violeta Parra sufrieron un incendio que afectó a más de 60 familias que quedaron sin hogar. Hoy los pobladores de la toma más grande de Cerro Navia luchan por levantar nuevamente sus casas a la espera de una vivienda definitiva. Desde el Serviu aseguran que hay conversaciones avanzadas que podrían dar solución a más de 400 familias. Jordan Jopia y Marcelo Aguilera con los detalles. Aquí vivimos nosotros con mi familia. Este es mi pequeñín, es mi pulguita. Y esta es la realidad de nosotros, pues. Vania nos abre las puertas de su casa en la toma Violeta Parra en Cerro Navia. Llegó aquí en septiembre de 2019. Antes arrendaba, pero la situación se complicó. Se fue a una toma en el Cerro de Renca y posteriormente vivió en un albergue por 4 meses junto a sus hijos. Con lo que pudo levantó esta mediagua. Del invierno, por ejemplo, acá arriba con... Entra mucho viento. Bueno, y en verano mucha tierra. Y si usted se fija, acá nosotros no tenemos ventana, entonces ellos aquí a veces están aturdidos de la calor y tampoco puedo ponerles un ventilador porque se puede pasar cualquier accidente. Es una de las más de 2.000 personas que actualmente habitan este lugar. 650 familias que han levantado un techo en este terreno que hoy pertenece a un privado y donde los servicios básicos son precarios. Tenemos el baño pobretón, le digo yo. Mi baño fiel. Voy a abrirlo acá un poquito. Entonces imagina, yo siento al niño acá
y se me puede partir para adentro. A mí me da miedo a veces sentarme porque esto en un momento va a ceder. Se bañan con baldes de agua que en el verano calientan al sol. Están colgados a la luz y sienten que viven en un peligro constante. Esto en invierno, bueno, no solo en invierno, también en esta fecha explota cada un minuto por la sobrecarga, porque nosotros somos muchas casas, mucha gente que no tiene un lugar donde vivir. Hace una semana un incendio convirtió en realidad el temor de Vania. Se necesitan baldes, se necesita gente, se necesita comida para que le vengan a dejar a la gente que acá ha estado trabajando toda la mañana, cabros. Se necesita mucho apañe. La escasez de agua provocó que más de 60 viviendas resultaran absolutamente quemadas. En el día, si tú abres una llave, no hay agua. Eso, toda la gente tiene que esperar a la noche, llenar contenedores o hacer inversión y comprar bombas para que eso pueda tirar un poco el agua. Pero eso también merma que el vecino no le va a salir agua mientras el otro está tirando. No es fácil vivir en una toma y mucho menos perder todo por lo que tanto se ha luchado. 119 haitianos, entre los que se cuentan 45 menores de edad, fueron trasladados a 2 albergues dispuestos por el municipio. El estado de salud de estas personas es óptimo, han sido evaluadas diariamente por los dispositivos de salud y también por COSAM, que es una primera intervención que busca evaluar salud mental y también contención emocional. Mientras algunos permanecen albergados, hay otros que intentan levantar nuevamente sus casas. Es que nosotros no esperamos a nadie, por eso nos tomamos el terreno, por eso hacemos todas las cosas apresuradas, porque no son necesidades que puedan cubrirse pensando en un futuro lejano. Tenemos que abordarlas desde el hoy y desde las necesidades que hoy día tiene la gente, y hoy día necesita un lugar donde poder vivir tranquilo. Se requiere una respuesta a mediano y largo plazo. Es por eso que hemos intermediado con el Servio para ir generando subsidios de arriendo, para intentar regularizar la situación migratoria de muchos vecinos que hoy día no se encuentran habilitados para acceder a la política habitacional del Estado. Desde el aire es posible apreciar la inmensidad del campamento Violeta Parra y el área que fue devastada por las llamas. Aquí hay quienes luchan por una vivienda, pero también quienes se las han arreglado levantando pequeños emprendimientos, como Ivonne. Antes, con la pandemia, yo trabajaba todos los días de la semana. Pero por ahora yo ando trabajando la semana, fin de semana yo abrí. La crisis económica y sanitaria limitó la cantidad de clientes que asistían a su peluquería. Por eso ahora solo abre los fines de semana. Sin embargo, Ivonne sigue firme en este lugar luchando por sueños que muchas veces se ven truncados. Ahora no te puedo explicar mi sueño, porque mi sueño es muchas cosas. Tú sabes, mientras que uno está vivo y pensando con cosas grandes, aunque no va a poder realizarlo. Pero pensando muchas cosas. Pero de aquí, por ahora, no te puedo decir mi sueño, de verdad te digo. Por eso, cuando la energía decae, una mano amiga se agradece. Esta mañana, voluntarios de la Fundación Tierra de Progreso llegaron con un camión cargado de ayuda y solidaridad. Muchas familias ya habían comprado los regalos de Navidad de los niños acá. Entonces estaban todos muy apenados por eso, porque perdieron todo, justamente. Pero aquí estamos nosotros para para aportar con un granito de arena y darle un día de felicidad. Llegaron con alimentos, juguetes, útiles de aseo y bebidas, donaciones que ayudan a olvidar en parte el mal rato. Pero los habitantes de este campamento esperan que exista una solución definitiva al problema mayor, la vivienda. La toma Violeta Parra está consolidada desde octubre del año 2019 en un terreno privado en Cerro Navia. Este se licitó y se adjudicó a través de la entidad patrocinante Oval, quien va a desarrollar un proyecto de 1070 viviendas que va a dar soluciones a familias de la toma y a los comités de allegados de la comuna. Creemos que es un avance concreto, a pesar de que no haya nada firmado ni documentos de por medio, porque incluso la empresa ha invertido en un cierre perimetral, tenemos trabajo ya avanzado con una serie de hitos que ya se han cumplido y que deberían cumplirse. En estos terrenos está puesta la esperanza de quienes hace una semana perdieron sus viviendas y de los que aún las mantienen en pie. Aquí levantan los cimientos de un sueño que algún día esperan les permita tener un hogar para habitar con dignidad.
Su rostro en el billete de 5.000 pesos es lamentablemente el homenaje masivo más importante que le ha dado Chile. Fue una mujer adelantada a su época, hace más de 100 años ya luchaba por los derechos de su género. Se enfrentó al poder y a los estereotipos. Hoy en Archivos 24 recordamos los 75 años desde que Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, asombró al mundo al ganar el Nobel de Literatura. En esta edición agradecemos los documentos y videos de la Biblioteca Nacional. Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Algunos historiadores han llegado a decir que a principios de 1900 Gabriela Mistral tenía todo en contra. Era pobre, provinciana y mujer. Sin embargo, en 1945 asombró al mundo. Fue la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí. Velloncito friolento. 75 años han pasado desde que una maestra rural, pobre y a la que ni siquiera se le permitió en su país pasar por la universidad, asombrara al mundo al ser la primera latinoamericana, imponiéndose incluso a los hombres en ganar el Premio Nobel de Literatura. Hay que pensar que Mistral, su destino al momento de nacer era llegar a ninguna parte. Encuentro tan meritorio, o sea, que ella haya podido hacerse oír. Es una mujer universal. Una mujer adelantada, ni dócil ni frágil, segura y de imponente figura que luchó con un machismo cruel a principios de 1900. No se entiende de otra forma que el Nobel llegara antes que el Premio Nacional de Literatura. Fue acusada de ladrón en la escuela de Vicuña, ni más ni menos que por su madrina de bautismo, que era una profesora ciega y que era cercana a la familia de ella. Y no obstante esa dificultad, no obstante esa herida que le hicieron, la mujer, por el amor que tiene por la educación de la pedagogía, nunca mostró esa cicatriz oculta que tenía. Los únicos estudios que tuvo sistemáticos fueron los estudios que hizo en la Escuela Normal de acá de Santiago, donde estuvo un periodo muy breve y donde obtuvo un cartoncito como para hacer clases en colegios de tercera categoría. ¿Por qué se vestía con esa ropa como tan armada? Esa ropa armada tiene que ver con que ella no tenía plata para comprar la tela para hacerse ropa de mujer. Entonces la mamá le adaptaba ternos de hombre. En Chile descansa parte de su obra en una bóveda de seguridad que hoy se abre para TVN. Pedro Pablo Segel ha dedicado su vida a estudiarla. Hoy dirige la Biblioteca Nacional. Acá están sus escritos, sus cartas y un material que se muestra por primera vez. Una columna del diario La Voz de Elqui de 1906, titulada por Lucila Godoy, La instrucción de la mujer. Hace 114 años, la Mistral ya luchaba por los derechos de su género. Búsquesele todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. Se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción, y es que hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza en miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Hace un llamado a legislar a favor de la educación de la mujer para sacarla de la ignominia, de la indignidad de tener que suplicar, ¿no?, que la cuiden y que tenga que esconderse para estudiar. Una mujer muy rupturista, muy moderna. Eso es lo que más me llama la atención y admiro de ella. Se adelantó más de un siglo exigiendo educación de calidad y derecho para las mujeres. Por eso fue discriminada y segregada. Gabriela recorrió Chile como profesora rural, en carreta y en burro. Se sentía mucho más cómoda en algo rural, un poco más chasconeado, que en un lugar oficial, ¿no?, como una gran dama digamos, o en una universidad con un sombrerito ¿no?, de doctora. Escribiendo sobre la injusticia a los pueblos originarios y conmoviéndose con la pobreza de los niños. Ella iba a las cárceles, o sea, ella pedía ir a las cárceles, hablarle a los detenidos. Cada ciudad donde estuvo fue un eje, un polo de un faro de cultura, un faro de decir, llega una educadora sin ser educadora. Hay que pensar que Gabriela Mistral nunca pasó por la escuela normal, no pudo ingresar a la escuela normal.
Se codió de la misma manera con campesinos y con intelectuales antes de que México se la llevara, casi para siempre. Luchó por la alfabetización de los pobres, un personaje de hablar lento y de fumar un cigarrillo tras otro, que se enamoró y le escribió a la fragilidad y la belleza. Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Recibir de mano de su majestad el rey el Premio Nobel de Literatura. En Estocolmo, el rey Gustavo de Suecia le entregó el Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. La Biblioteca Nacional nos concede otro gran honor, mostrarnos las portadas originales cuando en Chile se conoció la noticia del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Y aunque su logro fue inmenso, Chile la maltrató no solo en esa época, sino por años. Prefirió el autoexilio y en Centroamérica la llegaron a llamar la Divina. Es porque ella era díscola, ¿no? Ella no estaba en ningún partido político, pero era tremendamente crítica y al ser crítica nombraba aquellas cosas que hacían doler. La injusticia social, por ejemplo, en A dónde es que tú me llevas, dice, te voy llevando al lugar para que te den la tierra muy medida y muy contada, ¿no? Fue traducida al griego, ruso, iraní, sueco, árabe, italiano, francés y muchos más. Era díscola, con una lengua filosa ante los atropellos. El daño, ¿no? La violencia social ejercida sobre niños pobres. Ella vivía eso día a día. Y el poema, Pececitos Azules, lo podemos sacar de esa cosa melosa, ¿no? Y latera. Y si lo cantamos como Rata Blanca, por ejemplo, con una banda así de rock pesado, es una canción de protesta. Una tremenda luchadora. Y yo creo que a Gabriela tengo la impresión a veces que la adversidad la hacía crecer más. Hay que pensar que Gabriela Mistral es conocida a veces mucho más en Centroamérica, en México, que en nuestro propio país. México la llevó para reformar la educación rural, luego la Universidad de Columbia y ahí se radicó en Nueva York, junto a Doris Dana, su amiga, compañera, confidente y pareja. En realidad ella se fue a Estados Unidos siguiendo a Doris Dana. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. Tengo que volarla. He aprendido el amor de la nada, dice. Apetito del nunca volver. Voluntad de quedar con la tierra mano a mano. ¿Y qué más es? Y mudez con mudez. Sí. Despojado de mi propio padre. Sí. Rebanado de Jerusalén. Gabriela Mistral vuelve a su tierra. Nunca se había visto un recibimiento que uniera en tal forma el entusiasmo con la emoción incontenible. Volvería a Chile en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo la invitó a un multitudinario homenaje. El mismo presidente que en su primer mandato le había revocado una pensión de gracia. Se ha volcado a saludar su paso por la Plaza de la Intendencia en Valparaíso, el Estadio Nacional, el Palacio de... En esos años Gabriela estaba desmejorada y enferma y murió 2 años más tarde en Nueva York, velada con honores en una de las iglesias más importantes de la Gran Manzana. St. Patrick, sí, St. Patrick Cathedral, sí, la Catedral de San Patricio. Los reconocimientos yo creo que fueron en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, mucho antes que en Chile. Mucho antes que Chile. Y eso tiene que dolernos a todas las chilenas y chilenos. Primero el velatorio en la Universidad de Chile, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Después se van hacia el recorrido hasta llegar al cementerio. Pero claro, ahí fueron miles de personas las que la saludaron, las que la vieron. Hay unas fotos preciosas donde aparecen niñitos descalzos muy cerca del ataúd. Eso es muy lindo, es una imagen casi como los piecitos, ¿no? Y eso ocurrió, eso es real, eso basta ver los archivos de fotografía y de cine para verlo. Y por expresa voluntad extraída a su tierra, en medio de grandes honores, emprende un largo viaje a su pueblo natal, Monte Grande, allá arriba, en el Valle del Elqui.
Su legado es tan profundo que hoy su figura es símbolo de la lucha feminista y social, retratada en las calles y en los murales, porque en el fondo Gabriela era revolucionaria para su época y, como todas las revolucionarias, incomprendida. Mira, yo lo encuentro hermoso porque yo creo que han podido desempolvar o sacar del closet, ¿no?, a esta Mistral a ese Mistral que yo leí de joven, ¿no?, que tenía que ver con el erotismo, la lucha social. El capellán, voy a ser exacto, el capellán de La Serena vio en estos escritos, dijo, un escrito algo socialistas y algo paganos. Doris Dana, su albacea, guardó miles de escritos, poemas, cartas y reflexiones. Su sobrina las devolvió a Chile en 2007, a la Biblioteca Nacional, que hoy guarda más de 10.000 documentos. Y es increíble que a la vuelta de los años, me toca a mí, el año 2007, ir a buscar todo este material de Estados Unidos, cuando Doris Atkinson hace la donación oficial al Estado de Chile. Yo creo que ahí falta un reconocimiento todavía a Doris Dana y a su sobrina por el regalo que nos hicieron a Chile, muy desprendido, porque digo, eso pudo haber quedado en Estados Unidos, pudo haber sido vendido, ¿no?, pero llegó a nuestro país por suerte. Por eso el Ministerio de las Culturas se ha dado la tarea de recopilar parte de su trabajo. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Un pedazo de su obra que también descansa en Estados Unidos y en colecciones privadas, otras tantas en su Monte Grande, en el querido Valle del Elqui. Poeta, diplomática, intelectual, pobre, rural, nacida en piso de tierra, su figura es tan inmensa como su 1,80 m de estatura, su legado tan actual como las demandas sociales del Chile de hoy. La ceguera intelectual la mantuvo por años lejos de Chile. Yo creo que en el último tiempo la gente ha ido aprendiendo a conocer, a leerla y a quererla. Nos falta valorarla. Quizás en la escuela nos hemos quedado en su poesía, esa poesía infantil, tierna, lúdica, pero yo creo que hay que seguirla leyendo. Es muy contemporánea, porque lo que se reclama a partir del 18 de octubre, del estallido social, son las mismas cosas que ella ponía en sus columnas. Valiente y transgresora, pero también discriminada e incomprendida. Luchó por los derechos de las mujeres a principios de 1900. Por eso, la mejor invitación es que descubra y lea la obra de Gabriela Mistral, una de las intelectuales más influyentes de la historia. Cambiamos completamente de tema. Otra vez la Piccola Italia. Conocimos episodios de abusos y maltrato a trabajadores, también el no pago de cotizaciones a cientos de empleados. Ahora la denuncia apunta a la supuesta presión de la gerencia para que al menos 200 trabajadores renunciaran voluntariamente con el fin de no recibir ningún finiquito ni beneficio. Por estos días, la familia a cargo de esta cadena inaugurará un restaurante nada menos que en Estados Unidos. Javier Abriones y Claudio Arévalo con los detalles. Son 33 años de una de las franquicias más exitosas del rubro alimenticio en Chile. Hablamos, como no, de la Piccola Italia. La empresa más famosa de las múltiples que tiene la familia Panela, 13 sucursales de una cadena de restaurantes que rápidamente pierde prestigio. Denuncias por maltratos y abusos hace más de un año. ¿Y sabes cómo se llama esa guano? De lealtad, chuchetumare. Bueno, acá con esto no hay más bares de consumo para... ¡Para nadie, loco! ¡Para nadie! Si quieren comer, Plaza Oeste. Allá lo espero, chuchetumare. Pero también acusaciones por despidos injustificados y el no pago de imposiciones por varios años que complicaron aún más las cosas en plena pandemia. Llegaban llorando donde vi los empleados, por favor, jefe, que me paguen, yo tengo que pagar cosas en mi casa, o sea... Al menos son 130 las causas en el Poder Judicial contra la Piccola Italia que no han tenido respuesta para las víctimas, quienes apuntan a que, lamentablemente, estos abusos no se han acabado. Los jefes te gritaban, te insultaban. Paulino trabajó más de 2 años en la Piccola Italia. La empresa le congeló su contrato por la crisis sanitaria y no recibió ninguna cotización. 2 golpes que no son los únicos, porque este venezolano asegura que desde la administración lo obligaron a presentar su renuncia voluntaria para así conseguir el trámite de nacionalización. Ellos, para otorgarme ese papel, lo que me dijeron fue que hiciera la renuncia voluntaria, prácticamente que me olvidara de los meses que me deben, porque me deben febrero y marzo de trabajo antes de la pandemia.
y que renunciara a todos mis derechos. Su caso no es el único. Según ex trabajadores y administradores, la gerencia de la cadena habría pedido la renuncia voluntaria de al menos 200 empleados con la excusa de seguir trabajando en una empresa que cambió de nombre. La opción era que todos teníamos que renunciar con un finiquito costo cero. No había opción porque el que no quería no trabajaba. O sea, me quedo sin pega o sigo acá. O sea, estamos hablando de gente no que lleva un año, sino que lleva 15 años y que están renunciando a costo cero. Cientos de trabajadores que no habrían recibido ningún peso por concepto de finiquito. En varios de los términos de contrato a los que excedió 24 horas se constata este hecho. Y aunque algunos, como Paulino, no aceptaron ese trato, muchos lo hicieron ante la amenaza de quedarse sin trabajo. Ese fue uno de los tantos motivos que llevó a Paula a autodespedirse de la empresa JMB, que cobijaba a la marca Piccola Italia. A mí hace un año que no me pagan ninguna cotización, entonces igual es como reírse en la cara. Al fin y al cabo están funcionando con los recursos de una. Son varios los locales de la Piccola Italia que abrieron sus puertas durante las últimas semanas. Según cifras de ex administradores de la empresa, serían al menos 1.050 los trabajadores afectados por el no pago de imposiciones y cotizaciones, entre otras irregularidades. Aquello significaría el no pago, un ahorro para la familia Vanela de un monto de dinero impactante. Son 16.000, 17.000 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de cifras menores. La verdad, para mí triste. O sea, para mí muy triste. Son latifundistas, creen que todavía estamos esclavizados a cumplir todo y cada una sin cuestionar. Entre el año 2019 y el 2020, la Piccola Italia recibió más de 180 demandas laborales. Llegamos hasta la Dirección del Trabajo para conocer su opinión sobre estas nuevas denuncias en contra de la empresa. La continuidad laboral tiene que ser respetada, por lo tanto, más allá de los RUT que contratan a los trabajadores, tiene que respetarse la antigüedad y todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. Y acá es importante hacer un llamado, digamos, al tema de tener mucho cuidado con el finiquito que se firme. Ellos funcionan con tal de apropiarse de algo que le corresponde al trabajador para seguir funcionando y seguir abriendo más locales. No es que ellos no puedan pagar por algún motivo. Pero esta historia no termina aquí. En el año con más denuncias y menos pago de cotizaciones a sus trabajadores, la gerencia lleva a cabo un proyecto gigante fuera de Chile. En los próximos días inaugurarán una franquicia de comida, nada menos que en Estados Unidos. Florida será el punto de inicio para sus negocios gastronómicos en el país donde los sueños se cumplen. The Famous Flame es el nombre del restaurante que, según información pública, es parte de McPiccola Inc. y que tiene como presidente y agente a Sebastián Vanela, gerente general de la Piccola Italia, quien no respondió los mensajes de 24 horas. Tampoco lo hizo el resto de la gerencia. Nombre y espacio físico para un restaurante que instala la incógnita: ¿cómo logró la familia Vanela financiar este verdadero sueño americano? Esto es lo que creen sus extrabajadores. Crean un imperio a costilla de todos los trabajadores, del sudor de los trabajadores. Están abriendo un local en Estados Unidos. ¿Y nosotros? Sé que van a abrir, creo que es el 12 de diciembre, en Estados Unidos, con la plata de todos los trabajadores, me incluyo. A mí me queda la duda, ¿habrán pagado los impuestos en Estados Unidos para ingresar el dinero sucio, no de droga, pero sucio, porque aquí se estafó un montón de gente? Rabia e indignación que crece para cientos de ex empleados y también para quienes casi por obligación siguen trabajando allí. Pese a las más de 100 multas impuestas por la Dirección del Trabajo según empleados, la administración burla cada visita de la autoridad. Fueron varias las veces las que habrían escondido a quienes no tenían contrato, incluso en lugares extremos como cámaras de frío. Dependiendo de la sucursal donde uno trabajara, te metían en la bodega o te metían en los refrigeradores grandes. En los fríos, en las cámaras de frío. ¿En las cámaras de frío? En la cámara de frío también, ¿Cuánto sí. rato? A veces 20 minutos, media hora, lo que durara la visita del inspector del trabajo. ¿Y a qué temperatura era eso? -2, -3. Habían aproximadamente 300 personas ilegales. Los escondían en las cocinas, en los baños. Se podría haber muerto alguien, perfectamente. Nelson vivió en sus 4 años como garzón varias escenas como esta en la Piccola Italia. Comenta que se trabaja al límite, no siempre de la mejor manera, en algo que también pasaría con la comida que se le sirve a los clientes. Donde el pebre que se ofrece en la Piccola, cuando no se usaba, se reciclaba y se volvía a usar. Lo mismo el pan. Cuando el pan se acababa,
el pan que estaba en donde se lavan los platos, donde se va a botar la basura, había un canastito y se echaba el pan ahí, luego se tiraba, se calentaba y se volvía a servir. Si yo te pido que me mandéis lasaña, vos me mandáis las más nuevas, pues weón. Si aquí yo las tengo que mandar para otro lado, vos vendés lo más añejo, pues weón. ¿Cómo van a ser tan regiles? Yo estuve ahí cuando daban comida en mal estado, o sea, cuando daban comida vencida. Y lo digo con toda responsabilidad porque yo era el que mantenía la salida y la entrada de la mercancía. Condiciones al límite, abusos laborales, dicen extrabajadores, quienes revelan el poco control de plagas que habría en algunos locales de la cadena. No tienen control de plagas, entonces eso es súper grave. Hablamos de plagas de baratas, de ratones, no tienen ningún control de eso. ¿Cómo hacemos para que no queden estos vacíos en la ley donde los grandes, los poderosos, saquen provecho de la gente como nosotros, que somos trabajadores? Son parte de las denuncias y el desahogo de decenas de empleados que vuelven a poner en la palestra el que sería, según ellos, el modus operandi que tienen en la Piccola Italia para cometer estos abusos. Y en horas de esta tarde, el presidente Sebastián Piñera utilizó su cuenta oficial de Instagram para disculparse por la polémica que han causado las fotos en las que se le ve pasear por la playa de Cachagua sin mascarilla. Abro comillas, ayer salí a caminar a la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Sin duda, los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos. Cierro comillas, señaló el mandatario en la red social. Todo esto a raíz de una publicación del diario The Clinic, donde se muestran fotos del presidente sacándose fotos y compartiendo con gente en la playa de Cachagua sin utilizar mascarilla. Este hecho, que fue duramente criticado en redes sociales, desde el Colegio Médico cuestionaron la acción del mandatario y llamaron a las autoridades a dar el ejemplo. Finaliza una semana marcada por las renuncias en el Frente Amplio. 2 diputados terminaron su vínculo con Revolución Democrática y el Partido Liberal, liderado por el diputado Vlado Mirosevic, abandonó a la coalición. ¿Cuál es el futuro del conglomerado que buscaba transformar la política chilena? Lo vemos en la siguiente nota. El Partido Liberal ha sido uno de los fundadores del Frente Amplio y salirnos de esta coalición no es una decisión fácil. Es un día triste, es un día donde cambiamos el rumbo. Se suman renuncias en el Frente Amplio, fin de semana que selló la salida del Partido Liberal del conglomerado. La pregunta que ha dividido las aguas es: ¿con quién debe construir futuro el Frente Amplio? Nosotros creemos que una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista genera una izquierda que es mucho más dura y es un espacio donde nosotros no estamos convocados a estar. Si el Partido Comunista está en una lista de oposición amplia, de unidad, vamos a estar, no tenemos ningún problema con ello. El primer divorcio de la semana fue de la diputada Castillo y el diputado Vidal con el partido que los vio nacer, Revolución Democrática. Ellos dicen seguir siendo frente amplistas, pero ¿qué viene para su sector? Sospecho que si se termina de alinear en una alianza exclusivamente de sectores de izquierda, va a hablarle más bien a un nicho minoritario, y lo que yo esperaría es que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista asuman también la necesidad de un compromiso, de una alianza que le hable a las grandes mayorías sociales. Conglomerado político que instaló a 20 diputados en el Congreso en 2018 y que en la presidencial obtuvo el 20% de la mano de Beatriz Sánchez. El bloque prometía cambiar la política nacional. Luego de un año marcado por la crisis social y el actual proceso constituyente, la búsqueda de alianzas generó el quiebre. Yo creo que ahí Vlado se equivoca al creer de que la unidad con los sectores de los últimos 30 años es lo que la ciudadanía espera. Nosotros estamos convencidos que no. Lo que la gente quiere es una nueva cancha política, y en esa nueva cancha política el Frente Amplio tiene un rol, pero particularmente el mundo social, los independientes y particularmente el movimiento ciudadano que se ha expresado el 18 de octubre en adelante. La alianza con el Partido Comunista y otros sectores de izquierda parece ser la manzana de la discordia en la crisis del Frente Amplio. En ningún momento el Partido Comunista ha tratado de interferir en los asuntos internos de los partidos del Frente Amplio. Nosotros deseamos que
Siempre lo hemos manifestado, tener acuerdos, pactos con el Frente Amplio, pero no le hemos dicho que dividan al Frente Amplio para ello, todo lo contrario. El destino del Frente Amplio es pactar con el Partido Comunista, hacer primarias con el Partido Comunista y construir un polo de izquierda. Esto, sin embargo, coloca al Frente Amplio más como una coalición con vocación de oposición que una coalición con vocación de gobierno. ¿Firmará lo que queda del Frente Amplio una alianza con el Partido Comunista? ¿Lograrán los recién renunciados nuevas mayorías con los partidos de unidad constituyente? Respuestas que deben entregar de aquí al 11 de enero, día en que se inscribirán las candidaturas para gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes. Para muchos, las mascotas son parte de la familia, pero según nuestro Código Civil, se trata de bienes muebles, como podría ser un sofá o un televisor. Por eso es que parlamentarios de diversos sectores buscan modificar la legislación para recalificarlos como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y placer. Mate tiene 9 años y la suya es una potente historia humana. Potente historia perruna, en realidad. Ha tenido cáncer, entonces le hicimos una quimio hace poquito, entonces ahora lo vinimos a regalonear. Mate disfruta ahora en esta cafetería junto a amigos como Frida. Viene a jugar con perritos, tratamos de que se meta a la piscina, así que lo pasa chancho. Con sus alegrías, sus dramas y sus logros, ellos son el alma de una cafetería que, de hecho, está pensada para ellos. Human friendly, o sea, la mascota, el perro en este caso, puede traer a su humano. Y a veces no me sé ni el nombre del humano que viene, pero sí me sé el de la mascota. Ella lo tiene claro, pero la ley no piensa igual. Y el problema, aunque este amigo nos lo ladre hoy día, es antiquísimo. El animal, considerado como una cosa, se remonta al Imperio Romano. Desde allá viene este concepto, pero ya es tiempo, al año 2020, que se cambie. Lo que significaría establecer que los animales son seres sintientes y por tanto dejan de ser bienes muebles, que es lo que en Chile dejó escrito el mismísimo Andrés Bello en el primer Código Civil de 1855. Va a haber una discusión respecto del rodeo. Esto no se trata de prohibir el rodeo, pero yo creo que esto puede ser una antesala de un bonito debate que vamos a tener en la futura Convención Constitucional. Porque claro, esto abre la puerta a una revisión constitucional del tema animal, aunque el diputado Walker lo pondrá primero en tabla en la Comisión de Constitución que preside para analizar una reforma al Código Civil que los define allí como seres vivientes y sintientes, capaces de sentir emociones como placer y dolor. Ojo, que no es lo mismo que decir que los animales son sujetos de derecho, porque el que sean seres sintientes no cambia el estatus sobre el derecho de propiedad, sobre comercializar con animales. Lo que sí indica es que no se les puede maltratar. Y la nueva calificación jurídica para los animales, en todo caso, no buscaría ir en contra de su producción para consumo humano. Esto se refiere a poner el acento en que son seres sintientes y que por lo tanto no puedes causarles sufrimiento. Debe haber buen trato en todo el procedimiento y debe haber insensibilización previa a su sacrificio, para que los animales no estén conscientes y no padezcan dolor. Y por eso la idea es adquirir un estándar de países como Francia, Alemania o Suiza, que ya introdujeron el cambio. Menos mal se ha realizado este cambio, porque antiguamente el perro, el gato, la mascota era lo último de lo último de lo último, en el patio de la casa al final y dándole la sobra. Realidad que las mascotas dejan atrás aquí, donde cada una de ellas se manifiesta. Evidente al observarlos, pero ignorado en Chile por un código civil que aún no consigna que estos animales sean seres sintientes. Con el auspicio de Sodimac Home Center, presentamos 24 Horas Deportes. Se lo exige su entrenador, Antonio Conte, quiere más goles de Alexis en el Inter. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Solo 2 conquistas en esta temporada. Maravilla ha desperdiciado muchos goles en el calcio. Lejos, por ejemplo, de los 30 que anotó cuando jugaba por el Arsenal hace poco más de 3 años. Mire. Buena con Vidal, libre a la derecha, la pide Alexis para el gol. Sánchez. Tapó el arquero.
Espero más de él en la fase de atacante. Siempre le digo que tire, que dispare, que pruebe al arco, porque a veces quiere buscar la asistencia y no remata. La exigencia de Conte a Alexis Sánchez. Maravilla y su renacer en Inter. El italiano quiere más goles. En este momento Alexis es más un mediapunta, pero a la vez también es delantero. 2 goles en 12 partidos, 552 minutos de juego. Es la deuda pendiente de Sánchez, convertido hace largo tiempo en un asistidor, lejos de las conquistas. Alexis Sánchez still scores. Terrific goal. Temporada 2016-2017, la más goleadora en Europa. 30 goles con la camiseta del Arsenal. En el curso siguiente marcó 11, en la que fue traspasado en enero al United. Luego pasó a 2 tantos en su primera temporada completa en los Diablos Rojos. En su debut en Inter anotó 4 y en esta lleva 2. Me alegro porque está creciendo y en las ocasiones que viene desde el banco se vuelve letal. Por eso lo voy alternando con Lukaku y Lautaro para que todos roten y tengan un respiro. Y viene Varela también. Bueno, Varela por Vidal y Martínez por Lukaku. Vidal salió reemplazado a los 71 y encendió las alarmas. Me dijo que resbaló y sintió un poco de dolor. Conte quiere a Vidal para el partido contra Shakhtar Donetsk, un encuentro que los podría clasificar a la siguiente fase de la Champions. Nos calmó, es un guerrero, pero espero que no sea nada en particular porque lo necesitamos en el mediocampo. Las necesidades de los neroazzurros, la garra de Vidal y los goles de Alexis. En Giuseppe Meazza buscarán seguir vivos. Y revisamos imágenes de la Liga Española, fecha número 12, con el respiro de Manuel Pellegrini, con el triunfo del Real Betis ante el Osasuna en calidad de visita. A los 31 minutos del segundo tiempo, Borja Iglesias, pase de Fekir, y anota el hombre dirigido por Manuel Pellegrini. Vamos ahora con la segunda anotación del Betis. Juan Miranda, pase de Joaquín a los 46 del segundo tiempo. Y es el triunfo 2-0. Bravo no fue citado por lesión. El Betis venía de 3 derrotas consecutivas. Respira entonces el técnico chileno. Se nos hacen goles pronto. Podemos concretar las situaciones cuando las generamos. Y Colo-Colo, tras empatar ante Huachipato, sigue en el último lugar de la tabla de posiciones y con posibilidad de descender, porque se convierte cada vez esta historia en una realidad. Este martes el Cacique se mide ante La Serena, equipo que lo antecede en la tabla de posiciones. Gustavo Quinteros lleva 10 partidos en los salvos y solo ha ganado, escuche bien, solo 2 encuentros. No podemos concretar las situaciones cuando las generamos. Las fechas pasan, la preocupación aumenta, la presión partido a partido comienza a asfixiar al Cacique. O sea, nos hacen goles tontos de remate de lejos, de pelota parada, de rebotes en el área. Este partido era una final, el que viene es una final. La posibilidad de descender cada vez se está haciendo más real y en el Monumental evitan pensar en esta chance, pero es imposible. Si el martes juegan con La Serena, el equipo que está arriba del Cacique en la tabla de posiciones. No tengo duda de que el próximo partido sí es importantísimo porque de alguna manera es el rival que más cerca tenemos como para alcanzar. Preocupado anda por allí Gustavito Quinteros. El empate ante Huachipato fue el 10º partido de Quinteros en la banca de Colo-Colo. Suma un discreto rendimiento con solo 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas, números que acrecientan la presión del fantasma del descenso. Yo creo que vamos a ir peleando estas situaciones abajo de la tabla con varios equipos, no va a ser La Serena. Va a haber otros equipos también que van a pelear abajo. Pero hicieron muchos goles tontos. Tenemos que evitar que nos hagan goles tontos. Frase que repitió insistentemente el santafesino tras el partido con Huachipato. Quinteros no pierde la esperanza y le da un mensaje a la hinchada alba. Vamos a tener mejor fútbol, vamos a jugar cada vez un poquito mejor. Colo-Colo sigue siendo colista, se avecina una final ante La Serena este martes, pero en el Monumental siguen pidiendo cordura y calma. Nosotros no vamos a caer a la B, nosotros nos vamos a mantener la categoría.
Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos con el fútbol Inter, ¿les parece? Imágenes que llegan de la Premier League, fecha número 11, con la victoria del Tottenham de Mourinho frente al Arsenal por 2-0. Y vea lo que va a pasar a los 13 minutos del primer tiempo. El surcoreano con un golazo. Son Min. Increíble. Buena definición. Y es el 1-0. Y a los 46, Harry Kane. Pase de Son Min. Y anota el goleador del Tottenham. 2-0 ganó nomás el equipo de José Mourinho. Vamos ahora al der Jürgen Klopp. Liverpool, que venció por 4-0 al Wolverhampton. Abre el marcador a los 24 del primer tiempo. Mo Salah, el egipcio, para el 1-0. Segundo tiempo, Wijnaldum anotará esa definición para el 2-0 a los 14. La tercera cifra llegará en la cabeza de Matip. Centro de Salah. Y el camerunés anota a los 23 del segundo tiempo. Y a los 33, Nelson Semedo, el portugués, pone la cuarta cifra. Autogol para el Liverpool, que venció nomás al Wolverhampton. Y revisamos este partido con gol chileno en Brasil. Ahí está, César Pinares para la victoria de Gremio por 4-0 al Vasco da Gama. Y Pinares, que anota en Brasil. Y fue reemplazado a los 14 del segundo tiempo en el triunfo. Vamos ahora a una historia maravillosa. El apellido Schumacher sigue liderando y dando triunfos y campeonatos. El hijo de Michael, Mick, se coronó campeón de la Fórmula 2. Todo esto antes de su desembarco a la Fórmula 1. Para nadie es indiferente esta imagen. El 7 veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, con su pequeño hijo Mick, que ahora no es tan pequeño y va camino a ser leyenda. Mick Schumacher crosses the line to win the Formula 2 Championship of 2020. Este domingo, Mick Schumacher se consagró campeón de la Fórmula 2. Michael ya tiene heredero y, claro, la Fórmula 1 también. El trabajo este año ha sido absolutamente asombroso. En la competencia todos están en un nivel muy alto. And Mick Schumacher crosses the line to win for the first time in Formula 2. Ser hijo de Michael Schumacher y ser piloto más encima será una carga que Mick tendrá que llevar toda su carrera. Es una ventaja porque te conocen inmediatamente, pero al mismo tiempo, si no triunfas de inmediato, la percepción de la gente puede empezar a ser negativa. Para los más románticos de la Fórmula 1, escuchar el apellido Schumacher significa mucho. Es recordar momentos memorables de los últimos 25 años de la máxima categoría. El gen del automovilismo fue tan fuerte en la familia Schumacher que el pequeño Mick ya es todo un campeón y el próximo año hará su estreno en la Fórmula 1 en la escudería Haas. Siempre ha sido un sueño para mí y ahora finalmente se ha hecho realidad. Estoy muy feliz y emocionado. Este es el padre, acostumbrado a levantar trofeos. Este es el hijo que va camino a lo mismo. La dinastía Schumacher seguirá y tiene para rato, porque claro, Michael ya tiene heredero. Y con esta hermosa historia finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted continúa informándose en 24 horas Central. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Profundo pesar en Uruguay, el país está de duelo. A los 80 años de edad falleció el expresidente Tabaré Vázquez, quien estuvo al mando de aquella nación en 2 ocasiones. El exmandatario murió producto de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en agosto del año pasado. La historia de Tabaré Vázquez es la historia del doctor que se convirtió en presidente, del mandatario que nunca se olvidó del barrio y del hombre que, una vez terminado su periodo, volvió a la consulta médica para ejercer lo que había estudiado. Nació en enero de 1940, hijo de un obrero que trabajaba en una petrolera estatal y de una mujer que se ganaba la vida como empleada doméstica. Llegó en 2 ocasiones a la presidencia de su país. Porque lo que se logró es lo que se tenía que lograr, es el compromiso que había asumido nuestra fuerza política
y no hay nada por agradecer. Lo que sí estamos pidiendo es un voto de confianza. Tabaré Vázquez llevó hasta lo más alto a la izquierda uruguaya. Militante del Partido Socialista, llegó al poder representando al Frente Amplio de ese país. Su primer mandato fue entre los años 2005 y 2010. El segundo entre 2015 y 2020. Es que fue en este último año de su gobierno cuando se le detectó un cáncer de pulmón que aparentemente estaba controlado, según lo que hace menos de una semana relataba el hijo desde su casa en Montevideo. Él está en una situación en la cual su enfermedad oncológica es una enfermedad que ha avanzado, pero ha avanzado a un punto en el cual no estamos en un momento de gravedad, como se ha dicho en muchos lugares, inclusive nuevamente se ha dicho que ha estado en coma y demás. Eso, volvemos a repetir, no es así. Desde el inicio de su gestión presidencial, Vázquez hizo foco en la salud como uno de sus pilares, con la creación del Sistema Nacional Integrado, y aprobó leyes anti-tabaco reconocidas en todo el mundo, como la prohibición de fumar en espacios públicos y la idea de suprimir y limitar imágenes en las cajetillas de cigarrillos. Para mí es un hermano de la vida. Para mi pueblo es todo. Dolorido y angustiado, y no tengo palabras, como te digo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a este señor que fue el que nos hizo creer de nuevo en los sueños, ¿no? La pandemia que azota al mundo obligó a la familia del expresidente uruguayo a cancelar el velorio, programando el cortejo fúnebre y el sepelio en la más estricta intimidad. Amigo de Hugo Chávez, de Pepe Mujica y de Luis Ignacio Lula da Silva, visitó Chile durante el mandato de Michelle Bachelet. Y cuando hablábamos nos gritaban, igual cruzamos a nado, pero el 26 estamos todos los uruguayos votando al Frente Amplio. Y esa es la mística de nuestra fuerza política. A los 80 años deja de existir el hombre que terminó en Uruguay con la hegemonía del conservador Partido Colorado. El coronavirus y su delicado estado de salud mermaron sus apariciones públicas en el último tiempo. Eso hasta que en la madrugada de este domingo dejó de existir el médico que hizo historia en la política de Uruguay. Un 6 de diciembre del año 1994, Margot Loyola recibe el Premio Nacional de Artes Musicales, un importante reconocimiento para una mujer que se convirtió en un ejemplo de pasión por la música, el folclore y las raíces. Hoy la recordamos en Momentos TVN. Chilenaza, 6 de diciembre de 1994. Este día se le otorga el Premio Nacional de Artes Musicales a la destacada folclorista Margot Loyola. Fue desde pequeña incentivada a estudiar diversas expresiones culturales, sobre todo el folclore, que parecía perderse con las modas y tendencias modernas de un país al que le cuesta apreciar el enorme valor de lo nuestro. No saben lo que son las amarguras, ni la pena de sentirse despreciada. En 1935 dejó la escuela normal y se dedicó de lleno al folclore. Entró a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y luego comenzaría a visitar localidades cercanas a Santiago para recopilar melodías y cantos tradicionales. Margot Loyola, apodada como la más chilena de las chilenas por su amiga y comadre Violeta Parra, realizó un trascendente trabajo de investigación en el tema del patrimonio inmaterial. Buena parte de las raíces del nuevo canto popular chileno se encuentran en esta mujer, un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora. En definitiva, una chilena de excepción. La guitarra pide chicha y las cuerdas aguardiente. 24horas.cl. Esta semana comenzará el proceso para solicitar el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, al que podrán acceder más de 9 millones de afiliados al sistema. ¿Cuándo serán los primeros pagos? ¿Cuáles son los montos a pagar? Toda la información que hay que saber sobre este importante tema lo puedes encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando 24 Horas Central. Ya viene TV Tiempo, después Estado Nacional junto a Matías del Río. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Muy buenas noches.